Ahora mismo me encuentro acompañado del otro lado de la línea telefónica. Estoy en contacto con Jazmín Carrión para una nueva edición de esta columna llamada Salud Mental. Jazmín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, perfecto. Bueno, hoy por lo que estuve viendo, te explico y contextualizo un poco esta columna de salud mental con la intención de abordar la salud mental desde diferentes perspectivas, de diferentes problemáticas también. Hoy por lo que estuve viendo, muy pero muy interesante y a mucho público le va a llamar la atención, ¿verdad? Ujú, sí, el uso de pantallas en la infancia. Bien, perfecto. ¿Qué has traído para hablar al respecto? Bueno, yo lo que estuve pensando con este título como disparador, ¿no? Es que hoy los niños y las niñas ya nacen con la tecnología, ¿no? Es la era digital y es un tema que hay que abordar y pensarlo diariamente porque es algo que está en nuestro cotidiano. Lo tenemos todos muy presente. Eh, Y en la crianza y en el crecimiento de un niño es necesario pensar en estas cuestiones. Eh, no sé si es algo que lo has Sí, pensado, que es una sí, sí, cuestión, ¿no? obvio. Esto de los niños muy pequeñitos ya saben darle play y stop a la aplicación de YouTube, por ejemplo, Ujú, sí. ¿no? Eh, Eh, Hay mucho público, incluso aquí como equipo, en el equipo de trabajo, muy pero que problematiza mucho esto en el cotidiano. ¿Cómo se hace también para un poco alejar a los chicos de las pantallas? Bien, primero pensar tomarnos el tiempo de pensar si es necesario o si es oportuno que un niño o una niña esté delante de las pantallas, ¿no? Y con qué objetivo o en qué momento. Eh, Hoy en día, en el mundo que vivimos también, que tenemos muchos horarios, que tenemos muchas responsabilidades y obligaciones, la tecnología yo lo llamo el chupete electrónico, ¿no? Claro, Aparece ahí como una niñera electrónica, eh, porque los niños es muy atractivo, todo lo que encontramos en internet, en las pantallas, en la televisión, entonces es muy difícil huir de eso. Eh, Primero considero que es necesario pensar la edad del niño o de la niña, la finalidad y el tiempo que debe estar frente a esas pantallas, ¿no? Un niño en crecimiento necesita de otras variables, de otros aspectos, de una presencia de un adulto que acompañe en el crecimiento. Por eso es muy importante hacer un uso consciente de parte del adulto de, y moderar ese tiempo en las pantallas. Y el adulto ser el ejemplo también, porque como claro. adultos estamos todo el tiempo frente al celular, por ejemplo, trabajando, hablando, en una llamada. Eh, entonces los niños también aprenden con el ejemplo, no solo con lo que les decimos. Ni hablar, ni hablar. Yo quiero consultarte un poquito sobre algunos riesgos o cuáles son quizá los principales problemas de acercar las pantallas a las niñeces. Uh-huh. eh, sí, eh, riesgos, síntomas, problemáticas que aparecen. Por ejemplo, se nota mucho en lo que es la adquisición del lenguaje. Eh, el niño necesita de un adulto que le hable, que lo acompañe en su crecimiento, ¿no? Y el estar tan pasivos frente a una pantalla, que suelen ser espectadores, eh, se notan muchas dificultades en el lenguaje, mucha desregulación anímica, ¿no? Esto que decía hace un ratito de pueden dar play, pueden pausar, pueden adelantar, no hay tiempo a la espera, no hay tolerancia a la espera. Eh, Esto se nota mucho en distintos ámbitos cotidianos, ¿no? Ujú. De no tener esta tolerancia, muchos trastornos del sueño o dificultades para un sueño que permita el descanso para el día siguiente. Eh, no hay lugar al aburrimiento. El aburrimiento lo que permite también es imaginar, crear. Uno cuando se aburre descubre qué cosas tiene ganas de hacer. Eh,
niños muy sedentarios también, ¿no? Poca actividad física, poco movimiento, y bueno, lo que es más riesgoso aún son estas conductas adictivas, ¿no? De no poder salir de ese uso indiscriminado. Claro. Me gustaría saber, ahí vos un poco mencionaste lo que es la pérdida de actividad física, por ejemplo, pero ¿qué es lo que más se pierde, digamos, siempre y cuando pensemos a un niño detrás de una pantalla? La interacción con los otros, ¿no? Es lo que más se pierde. En estas cosas que estábamos mencionando, pensemos un niño en relación a sus padres, ¿no? En tanto uso indiscriminado de las pantallas, lo que se pierde es el vínculo, el contacto, el juego, el hablar, el compartir. Y esto en un niño, una niña que está en crecimiento, es fundamental, interactuar con otros, el vínculo con otros. Claro. Bien, perfecto. Vos ahí un poco mencionabas también que el adulto tiene que dar el ejemplo, ¿no? También implica, ahí quiero saber un poco sobre el rol de los adultos justamente acá, pero en primera instancia implica también el cambio de la rutina de uno mismo. Exacto, sí. Y también pensando en el lugar del adulto, ¿no? Poniendo límites, que estamos en una época donde poner límites cuesta mucho. El límite no es castigar, no es retar, el límite es amor, es poder acompañar en un crecimiento más sano, en acompañar en ese crecer. Y hoy en día, por las rutinas que todos tenemos, ¿no? En esta vida tan compleja que estamos viviendo, es muy difícil también darse ese tiempo y entender que es necesario pausar, ¿no? Y mirar a la cara y jugar y hablar de nuestro día y compartir, ¿no? Estar. Sí, esto es una dificultad hoy en día, los límites. Bien, perfecto. Ahí mencionaba justo esto de los límites y también qué rol pueden tener los padres en lo que es quizás el control de lo que se está consumiendo. ¿Altera algo? Quizás que el contenido que se esté viendo sea muy similar a un dibujito que, no sé, a otro tipo de contenido. Sí, los niños frente a la pantalla necesitan de un padre, una madre que controle en el sentido de saber que está mirando ese niño, porque hoy en día sabemos que lo digital permite, no sé, dejar a tu hijo, a tu hija mirando determinado dibujo en YouTube y después no saber con qué se sigue, ¿no? Y no todo lo que es animado es bueno para los niños. Entonces es necesario de adultos que supervisen, que estén atentos, que puedan discernir, ¿no? qué es lo que están viendo los niños. Esto es fundamental. No solo es dejarlos frente a las pantallas, por eso es importante pensar qué tiempo y cómo es ese tiempo. Tiempo de calidad, para tiempos breves. Claro, bien. Por lo que venís comentando también, ya... Bueno, vos mencionás un poco de un uso de las pantallas controlado, digamos, ¿no? En tanto a tiempos y demás. Se hace muy, pero muy difícil pensar hoy en día en directamente acceso a las pantallas casi nulo. Y es una era digital. Sí, nulo creo que no, porque estamos rodeados de lo digital. Si no hay una tablet, hay un celular, si no hay un celular, hay un televisor. Lo digital está. Claro. Y está al alcance de la mano de todos, ¿no? Me parece que no hay que desconocer, no hay que tenerle miedo ni prohibirlo, pero sí un uso consciente y equilibrado. Bien. Yo quiero saber, hoy también temprano mencionaste algo que tiene que ver con no generar cierta adicción, si se quiere, en los chicos. En ese tipo de casos, por ejemplo, ¿cómo ya generada esta adicción? ¿Cómo se puede contrarrestar? Bueno, se puede primero, si estamos hablando de niños, realizar la consulta con el pediatra, de ser necesario, habilitar, ¿no? Brindar otras
opciones, otras posibilidades, otros juegos, escuchar al chico, ¿no? Porque hoy lo que se escucha mucho es, por ejemplo, el déficit de atención o los niños con hiperactividad. Bueno, no solo diagnosticar o etiquetar en alguna cuestión, sino también escuchar y ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué está pasando en casa o qué hábitos estamos teniendo en casa que se pueden modificar para acompañar en un crecimiento más saludable? Bien. ¿Cómo acompañan desde la ciencia de la salud, por ejemplo, este tipo de comportamientos? ¿En la facultad te referís? Claro. Bueno, hoy en la facultad, en las aulas, es muy notorio también. No los ves más en la computadora, por ejemplo, los estudiantes tomando notas, no tanto en el cuaderno, o lo que está en la pizarra se le saca foto en lugar de copiarlo. Claro. La tecnología está. A veces no tenemos todos los medios tecnológicos más adecuados o más innovadores para acompañar esa tecnología, pero está. Como también está que se ve la llamada que interrumpe o el mensaje que no se puede postergar. Claro. La respuesta puede ser a favor y en contra, ¿no? Me parece que ya en la facultad es un uso más responsable que uno debe hacer, y ser justamente responsable en ese aspecto, ¿no? Bien. Si no está en clase, tratar de estar en la clase y las otras cosas pueden esperar. Bien, perfecto. Hace un tiempito circuló también una noticia que tenía que ver con una actualización de una recomendación de un grupo de pediatras que hablaban de el no uso cero, el uso cero, digamos, de las pantallas hasta los 6 años. Uh-huh. En ese sentido, ¿es posible pensar en este uso cero o cómo se afronta? Es posible si hay decisión familiar y si se puede sostener esa decisión. Hasta los 6 años es bastante, porque a los 6 años un niño ya tiene otra noción, ¿no? Uh-huh. de lo que pasa en casa. Hasta los 2 años, por lo menos, sería importante o fundamental que un niño no tenga acceso a las pantallas, porque el cerebro está en crecimiento y hay un montón de otras cuestiones más biológicas que se están desarrollando aún. Sí, es esto que veníamos hablando, ¿no? De hacer un uso más controlado, determinada cantidad de horas, lo mínimo posible, para determinados momentos, ¿no? Evitar el teléfono o la tecnología al momento de sentarse en la mesa, uh-huh. Porque el niño está aburrido y que se entretenga con el teléfono. Evitar estas cuestiones que después se vuelven más rutinarias y es difícil sacarlas de esos hábitos. Bien, perfecto. Hábitos que bueno, ahí justo lo mencionabas con el ejemplo de la facultad, pero que después se siguen reproduciendo incluso en los más adultos, ¿verdad? Exacto. Sí. Bien, perfecto. Sí, todos lo hacemos. Es una realidad. Todos acudimos al teléfono para mirar la hora, para sacar una cuenta, para llamar a ver si hay un amigo está, para todo. Bien. Jazmín, por último, quiero, a modo de consejos, si se quiere, para el público que tenga hijos, principalmente infantes, ¿cuáles serían quizás los principales consejos que vos les daría para acompañar, si se quiere, este proceso en relación a las pantallas? Uh-huh. Bueno, primero, acompañar, ¿no? En las pantallas, estar, no dejar al niño con la pantalla y olvidarse, estar. Eso requiere de una presencia muy activa de parte de los adultos. Ofrecer otras cosas, jugar, ¿no? Que es algo que en estas épocas con todas las obligaciones y los horarios es muy difícil también hacerse el tiempo de sentarse, de jugar, el cara a cara. Estar, saber qué es lo que están mirando, compartir eso que están mirando y poder brindar otras opciones también. Bien. Eso me parece fundamental. Bien, perfecto. Jazmín, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, por favor, un gusto. Jazmín Carrión pasó por el aire de En Avenidas para la columna de salud mental. En esta ocasión, sobre el uso de las pantallas en las infancias. Un tema que nos importa bastante, diría yo, y que lo hemos tratado también en varias ocasiones.